Bienvenidos una vez más a nuestro devocional de este día. El devocional de este día es: usted debería saber los pasos a seguir para ser miembro de la Iglesia del Señor. Sí, escuchó bien. Existen pasos que se deben de seguir. No es simplemente de la noche a la mañana decir: yo creo en Dios y ya soy parte de la Iglesia de Cristo, el soberano, el resucitado. No. Existen pasos que se deben de seguir. Mire, el primer paso que una persona debe de seguir para venir a formar parte de la Iglesia del Señor es oír la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 10, verso 14 y al verso 17, él cita las palabras proféticas de un hombre de Dios y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se da usted cuenta? No es el testimonio mío, no es la interpretación mía, no es la idea mía, no es el argumento mío que una persona tiene que escuchar para generar fe en su corazón. No. Es la palabra de Dios la que tiene que oír, pues la fe es por el oír y este oír por la palabra de Dios. Primer punto que una persona tiene que hacer si verdaderamente quiere encontrar la salvación es oír la predicación o enseñanza de las Sagradas Escrituras y no estar escuchando argumentos o ideas de otras personas. Cuando dicen: yo soñé, yo tuve una revelación, a mí me contaron, a mí me dijeron. No, lo importante escuchar es la palabra de Dios. Eso es lo que importa escuchar cuando a salvación nos estamos refiriendo. Oír. Luego que la persona ha escuchado, ha oído la predicación, la enseñanza del maravilloso y glorioso evangelio que Dios en Cristo Jesús nos ha dado, esta persona tiene que creerlo que lo que se le ha dicho es verdad, creer que lo que se le ha enseñado es la verdad, creer que el mensaje divino es la verdad. Pues Hebreos 11 verso 6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante creer, es importante tener fe, es importante, estimados oyentes, confiar en que la palabra de Dios es verdad. Por eso os dije, dice Juan capítulo 8, verso 24, que moriréis en vuestros pecados. Estas son palabras de Jesús. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Además de esto, en Hechos capítulo 16, versos 31, dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y obviamente sabemos lo que aconteció después con el carcelero al cual el apóstol Pablo y Silas le estaban diciendo estas palabras. Maravilloso, glorioso lo que acaba de pasar en estos eventos, hermanos. Estas personas oyeron el evangelio. Estas personas creyeron que lo que se estaba enseñando, diciendo, era verdad. O sea que es importante oír, es importante creer, pero también es importante arrepentirse el ser humano de sus pecados. Por ejemplo, en el evangelio de Lucas capítulo 13 y el verso 3 dice lo siguiente: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Hechos 2:38, Pedro les dijo a las personas que estaban escuchando allí: arrepentíos. ¿Se da cuenta? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, o sea, en la autoridad de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Además de esto, podemos citar en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Usted dirá, necesito escuchar un poquito más, hermano Esdras. Pues bien, le tengo otra buena noticia en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, en el tiempo que estamos viviendo, desde el tiempo de Jesucristo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Se ha arrepentido? ¿Ha creído? ¿Ha escuchado el verdadero evangelio de Cristo Jesús? Va por buen camino. Es muy importante entonces, estimados oyentes, pero no solamente ahí, no es solamente de oír, de creer, de arrepentirse y ya terminó todo, no. También tenemos que confesar nuestra fe en Cristo Jesús delante de los hombres. Es muy importante, estimados oyentes. Mateo, cuando redacta el Evangelio, en el capítulo 10, verso 32, redacta las palabras de Cristo Jesús. Y dice, cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hechos 8:37 dice acerca de Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Estas palabras se las dijo a un etíope después de haberle predicado, anunciado el Evangelio, comenzando desde la profecía de Isaías. Cuando él escucha estas palabras, el etíope le responde y le dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y sabemos que este hombre descendió del carruaje y se bautizó con la ayuda de Felipe. Ahora, el etíope es un ejemplo excelente que podemos tomar, ya que él escuchó el Evangelio, creyó en lo que se le había enseñado, se arrepintió de sus pecados, pero también confesó sus pecados y a la misma vez fue bautizado en las aguas. Descendieron del agua y fue bautizado. Y este es el último punto que quiero enseñarles. Debemos de ser bautizados. Y después de este quiero darles un regalo también. Ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28 y el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante que seamos bautizados. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es importante ser bautizados. Es importante obedecer los mandamientos de Cristo Jesús. Es importante seguir lo que la palabra del Señor enseña. Es importante ver el ejemplo que encontramos en Hechos, en el libro de los Hechos, cuando Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, o sea, bajo la autoridad del Cristo viviente, para el perdón de sus pecados, y así podrán recibir el don del Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro. Cuando Pedro, el apóstol, llega a la casa de Cornelio, Cornelio había reunido a una multitud de personas para escuchar lo que Pedro tenía que decirle, pues el ángel que se le había aparecido a Cornelio en visión le había dicho que mandase a traer a Pedro, y lo que Pedro le diría, él le daría palabras por las cuales ellos serían salvos. Y Pedro, dentro de estas palabras que debía de decirles para que ellos fuesen salvos y fuesen añadidos a la iglesia del Señor, Pedro, cuando ve que el Espíritu Santo se derrama sobre los que están en aquella casa, así como había pasado con ellos en Pentecostés, y quiero recordarle esto, que esto aconteció para que Pedro y los que andaban con él se dieran cuenta de que también Dios le daba a los gentiles arrepentimiento para vida. Esto lo vemos cuando Pedro explica lo que había acontecido a los demás hermanos cuando él regresa al grupo. Pero ahora, Pedro, cuando ve lo que acontece en la casa de Cornelio y las personas que están ahí, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 10:48. En Hechos 22:16
Ahora pues, le dijo Ananías a Saulo de Tarso, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Mire lo maravilloso de esta parte, estimado oyente, porque el apóstol Pablo, anteriormente Saulo de Tarso, él había visto camino a Damasco la luz que se le apareció. Escuchó la voz del mismo Hijo de Dios, del resucitado. Escuchó las palabras que se le habían dicho. Quedó ciego. Tuvo que entrar de la mano de otras personas a tientas a Damasco. Él estuvo en oración, él estuvo en ayuno. El Señor le habló a Ananías, un discípulo de Damasco allá, y lo envía a que ore por Saulo de Tarso. Cuando Ananías llega, impone sus manos sobre Saulo de Tarso y como algo glorioso, el Señor sana a Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso entonces cree con todo su corazón de que Jesús está vivo, pero él no dijo ya soy salvo. Él no dijo ya soy miembro de la iglesia. Él no solo abrió sus ojos y pudo ver y glorificó a Dios. Estoy seguro que lo hizo y dijo, ya es tiempo de ir a predicar, ya es tiempo porque soy salvo. No, él no se quedó ahí. Porque lo que la Escritura dice que Ananías le dijo, después de haber visto todo eso maravilloso, Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Saulo de Tarso tenía que hacer su confesión de fe bautizándose en las aguas como Jesús lo había dicho. Confiésame delante de los hombres y yo puedo confesarte delante de los ángeles de mi Padre. ¿No le parece a usted eso algo maravilloso, estimado amigo, hermano oyente? Que hay una secuencia que seguir para formar parte de la iglesia del Señor. Oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado. Pero, ¿sabe? En la segunda carta a los Corintios capítulo 5, se nos enseña que los que hemos pasado de muerte a vida o de una vida pecaminosa a una vida santa, debemos de mantenernos ahí porque hemos recibido una vida nueva. Y yo quiero motivarles a todos ustedes a que nos esforcemos siempre por darle lo mejor a Dios, que nos esforcemos siempre por darle lo mejor que tengamos para Dios, nuestro corazón, nuestro servicio, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro tiempo, nuestros bienes, entregarle lo mejor que Dios se merece, porque Él lo merece. No le entreguemos obras, no le entreguemos nada más lo que no necesitamos. Demos a Dios lo mejor, démosle un corazón sano, démosle nuestra juventud, démosle nuestra fuerza, démosle nuestro vigor. Y si usted ha escuchado el Evangelio, si usted lo cree, si usted se arrepiente, si usted confiesa su fe en Jesús como el Hijo de Dios, bautícese en las aguas, estimado amigo que me escucha. Usted puede venir a ser miembro de la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su propia sangre, que el Señor Jesucristo hizo, que el Señor Jesucristo fundó y por la cual el Señor Jesucristo pelea contra las fuerzas del maligno para que su iglesia esté siempre firme. Nunca desperdicie la oportunidad usted de venir a los pies del Señor. Algunas personas le dirán, no, solo cree, ya eres salvo, solo haz una oración, ya eres salvo, solo levanta tu mano y ya eres salvo. Pueden decirle lo que quieran ellos, pero lo que la Biblia enseña es totalmente diferente, y lo que la Biblia enseña se lo he compartido acá a usted. Queda en la decisión suya. Mi oración es que tome una decisión correcta, estimado oyente. Que Dios le bendiga. La paz de Dios sea con todos ustedes. Estamos tratando de cubrir los 15 minutos que hemos propuesto para estos devocionales y espero que este tiempo para usted sea un tiempo maravilloso y que pueda usted aprender mucho en estos devocionales. Muchas bendiciones. La Iglesia de Cristo en Hendem le saluda. Paz para todos ustedes.